Módulo Clientes Crédito. A continuación explicaremos el proceso para la creación y configuración de clientes crédito desde la web de Genesis. Ingrese credenciales de usuario administrador y luego haga clic sobre el CAPTCHA y una vez validado presione el botón Entrar para ingresar a la web. Allí se mostrará la ventana del dashboard. Nos dirigimos al menú principal y se nos listarán los diferentes módulos que comprende la web, entre ellos la opción Clientes Crédito. Al desplegarla, se mostrarán las diferentes opciones que contiene este módulo. Primero, para la creación de clientes, presionamos la opción Clientes. En su página principal se listará el reporte donde está contenido los clientes que se encuentran registrados en la estación. En la parte superior derecha encontraremos el botón Nueve Cliente y al presionar se desplegará un formulario de consulta cliente. Allí diligenciaremos los datos solicitados como tipo de documento y número de documento para la verificación si el cliente a crear se encuentra registrado en el sistema o no. Seleccionamos el tipo de documento e ingresamos el número de documento del cliente. Una vez ingresados, presionamos el botón siguiente. El sistema nos llevará a la segunda pestaña que corresponde a la de registro de cliente. Aquí corresponderá la información del cliente específico. En el campo organización se buscará asignada la organización que está asociada al usuario con el cual se ingresó, el cual corresponde a una estación en específico. En el campo tipo de persona seleccionaremos si la persona a registrar es jurídica o natural. Los campos tipo de documento y número de documento se mostrarán bloqueados, pues estos corresponderán a la información ingresada al inicio en la pestaña de consulta al cliente. Ingresamos el nombre del cliente en el campo nombre y en el campo apellido los apellidos de él. En el campo correo electrónico evidenciamos el correo electrónico del cliente y en el campo celular un número de control. La sección de responsabilidades fiscales se mostrará habilitada para que se configure qué tipo de responsabilidad fiscal posee ese cliente. Al finalizar, presionamos el botón siguiente y nos llevará a la ventana PRES Consumo de cliente. La información a ingresar aquí corresponderá al crédito que va a manejar el cliente registrado. En el campo tipo de cliente seleccionamos el tipo de crédito. Para esto tenemos dos, crédito y prepago. En el campo asignación de EDS corresponderá a la EDS a la cual se encuentra asociada el usuario con el cual ingresamos en la web. Una vez seleccionada, nos dirigimos al campo valor de cupo y aquí diligenciaremos el cupo que va a manejar el cliente en su crédito. El periodo de informe de ese crédito consumido y por último, ingresaremos la información de país, departamento, ciudad y dirección de domicilio del cliente. Una vez ingresada toda la información, presionamos el botón guardar. Se mostrará un mensaje informando que el cliente fue registrado con éxito. Presionamos el botón listo y nos regresará a la página principal de cliente. Allí podremos consultar el cliente creado. Se mostrará información del nombre completo del cliente, el número de documento, el tipo de cliente y el valor del cupo. Asimismo, se mostrará los estados en que actualmente se encuentran y en el campo acciones
se podrá realizar diferente configuración con respecto al cliente, como ver información, editar la información del cliente, generar un usuario, gestionar el cupo o inactivar el cliente. En el campo estado se mostrará el estado de la flota, el vehículo y el método de control. Si aún se encuentran pendientes por crear, se mostrarán tal como lo vemos en la pantalla. El estado del vehículo y el estado de control se mostrarán así, tal cual como lo podemos visualizar. Luego de haber configurado el cliente, regresamos al menú principal y seleccionamos la opción de flotas. En la opción de flotas, al ingresar, se nos listarán las flotas que se encuentren configuradas al cliente. Recordemos que podemos tener configurada una o varias flotas a un mismo cliente. En la parte inferior derecha presionamos el botón Nueva flota. Allí se listará un formulario en el cual debemos ingresar la información para proceder con el registro. En el campo cliente, consultamos el cliente que registramos previamente. En el campo nombre flota, ingresamos la flota del cliente, el nombre de la flota del cliente, y seleccionamos el centro de costo de la flota. Luego presionamos el botón siguiente. Allí se mostrará el saldo disponible y el valor del cupo que se le podrá asignar a esa flota. Para esto, ingresaremos un millón. En el método de control, podremos activar que este se realizará con el 10% del valor del cupo que se va a manejar por medio de restricciones, la cual se configura desde otro módulo. Por defecto siempre tendrá activo el método de control 10%, que corresponde a que cuando el cliente llegue al 10% del valor del cupo consumido, no podrá realizar más despacho hasta que no realice una recarga a su crédito. En el campo precio diferencial se podrá activar y al realizarlo se podrá configurar un precio diferencial a un producto el cual tenga habilitado el cliente, el vehículo y en este caso la flota para vender. Al activar el precio diferencial, seleccionamos la fecha de inicio de aplicación de ese precio, la fecha final en la que va a aplicar. En el campo de EDS se mostrará por defecto la EDS a la cual se está configurando el cliente, teniendo en cuenta el usuario como el cual se inició sesión. En el campo familia se selecciona la familia del producto al cual se le va a aplicar ese precio diferencial. Y en el campo precio diferencial se agregará el valor. Tener en cuenta que el precio diferencial configurado será menor al precio actual si se configura valores en negativo o mayor al precio actual si se configura un valor positivo. Es decir, si el precio actual está en 9.500 pesos, al ingresar un valor negativo, en este caso menos 200, el precio de venta no será 9.500, sino corresponderá a 9.300. Ahora, si por el contrario se ingresa un valor en positivo, el precio de venta por galón será de 9.700. Una vez entendido la dinámica del precio diferencial, procedemos a configurar y a agregar nuestro precio diferencial que aplicará a partir de la fecha de inicio y terminará en la fecha biconfigurada. Luego presionamos el botón guardar. Se mostrará un mensaje informándonos que la flota fue registrada comercial. Presionamos el botón listo y allí encontraremos el registro de nuestra flota correspondiente al nombre del cliente, el nombre de la flota, el centro de costo al cual va dirigido
el valor del cupo que manejará la flota y el estado correspondiente a las restricciones que maneja la flota. En este caso, si se realizará por vehículo o si por el contrario se realizará aplicando el 10%, que es como actualmente le estamos manejando. En el campo acciones podrá visualizar la información de la flota creada, podrá editar la flota, podrá realizar recarga a ese cupo, podrá gestionar el cupo asignado al cliente y podrá bloquear la flota. Una vez configurada la flota, se procede a crear el conductor. En la ventana principal, botón Un nuevo conductor. Allí se desplegará un formulario de una única pestaña en la cual debemos ingresar la información correspondiente al conductor que manejará el vehículo. Para este caso podrá ser el mismo cliente o podrá ser una persona diferente. Ingresamos el nombre, seleccionamos el tipo de documento del cliente, ingresamos el número de documento, seleccionamos el tipo de licencia que manejan, la fecha de vencimiento de esa licencia y presionamos el botón guardar. Una vez se haya almacenado la información, podremos consultar el conductor registrar. Contaremos con unas acciones que nos va a permitir editar la información. Seleccionamos la opción vehículos. En la opción vehículos, al ingresar, se listarán todos los vehículos que se encuentran registrados en la estación. En la parte superior derecha de la ventana, presionamos el botón Nuevo vehículo. Allí se desplegará el formulario donde debemos primero registrar el vehículo. En esta ventana se ingresan los datos como tal de la descripción del vehículo a registrar. En el campo placa, digite la placa del mismo, el VIN, el tipo de vehículo, el tipo de servicio al cual se dedica ese vehículo, es decir, si es para uso particular o para uso público, la marca, la línea, el modelo del vehículo y el año, la fecha de vencimiento del SOAP, la fecha de vencimiento de la tecnomecánica, si el cliente se encuentra registrado en SICOM, la fecha de registro, el kilometraje que actualmente tiene el vehículo y presionamos siguiente una vez que se haya diligenciado toda la información. En la segunda ventana configuraremos el consumo del vehículo como tal. Seleccionamos la organización en la cual se va a encontrar asignado dicho vehículo que corresponde al usuario con el cual logueamos y el cual está asociado a una estación que tiene asignada a esta organización. Seleccionamos el cliente, seleccionamos la flota del vehículo, el tipo de negocio que va a manejar, si manejará tienda o si manejará tienda y combustible o solo combustible. Para este caso seleccionaremos de todos. Asignamos la familia de combustible que va a tener permitida vender o consumir el vehículo. En este caso, si seleccionamos corriente, podremos vender corriente y extra. Si seleccionamos diésel, no se podrá vender este tipo de producto. Una vez asignada la familia de combustible, seleccionamos en la sección de asignar identificadores el tipo de identificador que va a manejar el vehículo. Para este caso, si va a manejar tag
código numérico o chip iButton. Si seleccionamos iButton, debemos ingresar el número de ese chip para que al momento de realizar las ventas se valide la información del vehículo mediante este identificador. Podremos asignarle varios identificadores, ya sean del mismo tipo o de tipos diferentes, a un mismo vehículo. Tener en cuenta que el número del identificador no se podrá duplicar cuando se pretenda asignar un nuevo identificador que sea del mismo tipo que ya se encuentra configurado. Una vez asignada la información, presionamos el botón Guardar. Luego de haber configurado el cliente, configurado la flota, creado y asociado el vehículo al cliente y a la flota, y registrado el conductor y asociado al vehículo, procedemos a configurar las restricciones. Como se indicó al momento de crear la flota, existen dos tipos de restricciones. Una que corresponde al control del 10% del valor del cupo de la flota y la otra que es independiente y se realiza por la opción de restricciones dentro del módulo clientes crédito. Al ingresar, vamos a encontrar unos cuadros de búsqueda y en ellos podremos filtrar la información a consultar. También encontraremos el botón Nueva restricción. Al seleccionar este botón, nos mostrará unos parámetros de consulta para verificar si el cliente, la flota y la placa asignada cuentan con restricciones configuradas o por el contrario, no tienen restricciones configuradas. Si tiene el método de control del 10%, la flota no se listará en el parámetro de consulta de nueva restricción. Una vez presionado el botón, seleccionamos el cliente. Se mostrará el mensaje que no se encontraron flotas con restricciones para el cliente seleccionado. Es decir, que esta flota cuenta con restricción del 10%. Nos dirigimos a la flota y allí verificamos nuestra flota y efectivamente tiene restricción creada. La editamos y le activamos la restricción normal. Una vez que tiene la restricción configurada, regresamos, presionamos el botón Nueva restricción y nuevamente seleccionamos el cliente. Allí nos va a listar el nombre de nuestra flota. Por último, seleccionaremos el vehículo y presionamos Consultar. Si la flota tuviera una restricción creada, automáticamente se mostrará los formularios de restricciones. Para este caso, el vehículo no cuenta con una restricción, por lo tanto, se procederá a crear desde cero. Al presionar Sí, nos mostrará el panel de control de restricciones, nos indicará el nombre, la flota y la placa a la cual se le configurará esa restricción y nos mostrará las diferentes secciones que parte de combustible, horario, kilometraje, EDS y tienda. En la sección de combustible seleccionamos el monto por transacción, si corresponderá a cantidad o a valor en pesos. Para este caso seleccionamos cantidad. Y en el recuadro inferior ingresamos el valor correspondiente a la cantidad, es decir, al momento de realizar la venta, esta se podrá realizar hasta por 9 galones, en este caso, o la cantidad de combustible que se ingrese. Si fuera por valor, dependerá el valor por transacción al día. Luego, en el cuadro de texto, número de ventas máximas permitidas por día, ingresaremos la cantidad de veces que el vehículo podrá abastecerse durante el día en la estación. En la sección de horario, podremos configurar que todas estas restricciones apliquen 24 horas o por el contrario, en un rango de horas más reducido.
y la podremos aplicar todos los días o, por el contrario, los días deseados. Esto dependerá de la configuración que se le realice para cada vehículo de la flota y del cliente. En validar kilometraje es una condición que consiste en que se debe ingresar el kilometraje del vehículo al momento de iniciar el despacho. De lo contrario, pues no va a permitir abastecer. En la sección de restricción de EDS, básicamente podemos restringir para que no se le autorice venta a el vehículo al cual se le estará aplicando la restricción. Si usted ingresa con EDS de usuario administrador, solamente podrá visualizar su estación. Y dependiendo el tipo de cliente, si el cliente se encuentra asignado a varias estaciones o a una sola, le permitirá asignar la estación. Si por el contrario, este cliente solamente cuenta con una EDS asignada, no podrá configurar la estación para restringirla. En la sección de tiendas corresponde al monto por transacción realizada durante el día para el negocio de tienda, si el vehículo lo tiene asignado. Si el vehículo no lo tiene asignado, la sección de tienda se mostrará bloqueada. En el monto por transacción ingresamos el valor mínimo permitido para vender por cada venta y en el número de ventas máximas permitidas ingresamos el número de veces que podrá comprar en el negocio de tienda el vehículo. Una vez configurada toda la información de las restricciones, procedemos a guardar. Se mostrará un mensaje informando que las restricciones fueron registradas con éxito. Y podremos consultar esas restricciones en la ventana principal en el reporte de restricción. Allí se nos mostrarán todas las restricciones que se configuraron para la flota, para el cliente y para el vehículo. Es decir, no se podrá duplicar dos registros para un mismo vehículo. Cada cambio se realiza sobre las restricciones creadas de un mismo vehículo. Aquí visualizaremos el número de documento del cliente, el nombre de la flota, la placa a la cual se le asignó la restricción y el estado del cliente, de la flota y el método de control. En el campo Acciones podremos ver información o editar información. También se podrá exportar a Excel o PDF la información arrojada. Y este sería todo el proceso de configuración de clientes crédito.